con el segundo mensaje de esta carta olvidada, es uno de Juan. Estamos hoy con versículos 4 al 6. La semana pasada arrancamos con versículos 1 al 3. Así que el título del mensaje hoy, es un doble título. Son dos títulos por el precio de uno. Podría ser un hombre de negocios, ¿no? Así que, primer título, el que ama obedece. El que ama obedece. El segundo título, el que no ama no obedece. ¿Cómo sé yo que Juan Fran ama a Cristo? Porque llora durante el tiempo de la alabanza, porque se pone muy emocionado el domingo por la mañana. No, porque Juan Fran obedece lo que Cristo dice. El verdadero amor obedece y el que no ama no obedece. Así que el título de hoy es un doble título. El que ama obedece, el que no ama no obedece. Segundo de Juan 1, vamos a leer 4, 5 y 6. Luego haré una breve recapitulación de la semana pasada, y que empezamos esta carta, y empezaremos después con la exposición de estos versículos. Ok, segundo Juan 1, del 4 al 6. Juan está escribiendo: Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahí está el título del sermón: el que ama obedece. Y este es el amor, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ok, un par de datos en cuanto a la recapitulación de la semana pasada. No estamos ahora en la época de Pedro. Primera de Pedro al año 64, segunda de Pedro el 65, 66. Os comenté que esta carta fue redactada en ¿qué década más o menos? 80 o 90, dependiendo de la edad de Juan. No sabemos exactamente cuántos años tenía, pero sí, 20, 30 años más tarde. La semana pasada estudiamos 5 conceptos clave en la vida cristiana: amor, verdad, gracia, misericordia y paz. Explicamos que el amor y la verdad siempre andan juntos, porque el amor sin la verdad, como decía John MacArthur, es sentimentalismo superficial. Hay un amor mundano, hay un amor que no es de Dios, pero el amor que es de Dios anda en la verdad. Y vimos gracia, misericordia y paz. Gracia, puse a Nicolás de ejemplo y luego me perdonó después del culto el domingo pasado. Gracia es recibir lo que no merecemos. Por ejemplo, la vida eterna. No merecemos la vida eterna. Y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Vamos a ver, castigo eterno, fuego, todo esto, todo lo malo. Y luego comentamos, en último lugar, que esto engendra paz. No sabemos si Juan está pensando en paz objetiva o subjetiva. La paz objetiva es nuestro standing delante de Dios, nuestro estado legal delante de Dios. Justificados, salvados, completamente guardados por Dios, pero subjetivamente peleamos con nuestra paz interior. Esta es la lucha de todo creyente. Podemos escuchar una palabra el domingo y salimos animados con ganas de comernos el mundo para Dios, pero el lunes ya empezamos a luchar con nuestra falta de paz. Es normal, ¿no? Y expliqué que hay dos causas principales. Una causa puede ser aflicciones, conflictos, dificultades en el trabajo, en el matrimonio, en el hogar. O otra causa de la falta de paz puede ser pecado. En tal caso, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Y si estamos pasando por aflicciones y dificultades, lo que necesitamos es ver a Dios alto y exaltado, predicarnos el Evangelio, y que la visión de la gloria de Dios en la faz de Cristo nos eleve por encima de las circunstancias. Así que, la semana pasada, amor, verdad, gracia, misericordia y paz. Ahora, mensaje número 2, vamos a seguir hablando, el título general: el que ama obedece y el que no ama no obedece. Y tenemos 3 puntos, son los siguientes. Punto 1, versículo 4, gozo. Punto 5, vamos a volver a hablar del amor una vez más hoy, el amor. Y número 3, el mandamiento. Así que el gozo, el amor, vamos a añadir algunos datos nuevos sobre el amor. Y luego número 3, el mandamiento. Ok, empezamos entonces hoy con el versículo 4. Dice: Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El pastor Juan se pone contento. Y Juan está contento, pues, porque él ve a los hijos de esta iglesia andando en la verdad. Un pastor enviado por Dios se goza por varias razones. La razón número 1 es el Evangelio. La gloria de Dios revelada en la faz de Cristo. Juan se alegra, se goza en el Evangelio. Le encanta el Evangelio porque él ama a Dios. Y la segunda causa de gozo en la vida de un pastor es que él mismo se encuentra nombrado entre la comunidad de la fe.
no solamente conoce que el Evangelio existe, sino que a nivel personal este Evangelio y la gloria de Cristo ha sido aplicada a su corazón por la obra del Espíritu Santo. Así que el pastor se alegra en el Evangelio y también se goza en que él mismo participa de todos los beneficios que nos son otorgados por el Evangelio. Pero la tercera causa de gozo en la vida de un pastor enviado por Dios es la causa de gozo aquí nombrada: ver a los hermanos andando en santificación, ver a los hermanos andando en la verdad de Dios. Juan dice: mucho me alegré porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. El pastor ve a gente andando en la verdad y se regocija, se goza, se alegra. Fijaros, hermanos, el apóstol no dice: mucho me regocijé porque la iglesia ha comprado un nuevo local. Mucho me regocijé porque ya tenéis más de 120 miembros en la iglesia. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad de Dios. Cuando yo veo santificación en la vida de Antonio, en la vida de Eva, me gozo, me alegro. El pastor que tiene el Espíritu Santo piensa en la santificación de la iglesia de Dios. Así que, para aplicar todo esto en nuestra congregación y este pastorcito que os está predicando en esta mañana, ¿qué es lo que a mí me da más gozo en este mundo? Uno, el Evangelio. Ahí está mi gozo. Mi alma está anclada en el Evangelio. Y número dos, el hecho de que Dios me ha hecho a mí participante de esta bendita noticia del Evangelio. Pero la tercera causa de mi gozo como pastor es ver a los hermanos, a los miembros andando en la verdad de Dios. Esto da gozo y alegría al pastor. Aquí tenéis una pequeña lista de cosas que redacté hace, creo que fue a finales de verano, principios justo después de verano. Cosas que había visto en la iglesia que me han dado mucho gozo a lo largo de esos últimos 3 años. Cuando veo que los varones que antes no tenían una vida devocional en casa, ahora están tomando en serio su papel de sacerdote en casa. Esto me da gozo. Cuando veo que las esposas, antes bordes, agresivas, ahora están felizmente sometidas a la autoridad de sus esposos, esto me da gozo. Cuando veo que los niños que antes no respetaban a nadie y pasaban olímpicamente de todos, ahora tratan con respeto a los mayores, esto da gozo. Cuando veo que las personas ya no ponen pegas para congregarse, cuando no buscan cualquier pretexto para alejarse de la iglesia, esto me da gozo. Cuando veo que hay gente que antes no quería hacer nada en la iglesia, ahora están poniendo de su tiempo libre para derramar su energía en fortalecer la iglesia, en preocuparse por los hermanos, esto da gozo. Cuando veo que la gente no hace caso a chismosos y murmuradores, esto da gozo. Cuando veo que la gente que antes estaba decaída, entristecida, sin una vida espiritual, ahora está abundando en el Espíritu Santo, esto da gozo. Cuando veo que hay victorias sobre pecados concretos en nuestras vidas, esto me da mucho gozo. Cuando veo que hay gente dispuesta a perder dinero, a ganar menos dinero por amor a la verdad y a la luz y a la transparencia y a la honestidad, esto me da gozo, incluso si esto conlleva perder uno su trabajo. Cuando veo a gente humilde, contrita, humillada de corazón, que ora al Señor y adora a Dios de todo corazón, esto da gozo. Hermanos, esto causa gozo. Esto provoca una fiesta en el corazón del verdadero hombre, del verdadero apóstol, del verdadero pastor enviado por Dios. Hoy día pues hay muchos tristemente que solamente están contentos si la iglesia está llena, si hay mucha gente, muchos diezmos y muchas ofrendas. Pero Juan ubica la raíz, la tercera causa de su gozo en la santificación del pueblo del Señor. Y yo alabo a Dios, hermanos. Sabéis muy bien, yo no soy dado a halagos ni a lisonjas, no creo en hacerle la pelota a nadie, pero sí alabo a Dios entre semana por haberme puesto en una iglesia donde veo semana tras semana señales palpables y tangibles de la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios. Yo glorifico al Señor, no alabo al pueblo, alabo a Dios, el cual santifica, que madura a su pueblo en el temor de Dios. Gloria al Señor. En estos últimos 3 años he podido gozarme mucho, alegrarme mucho en casa, incluso con lágrimas,
viendo cómo Dios va obrando en vuestras vidas, queridos hermanos en el Señor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Qué hermoso, qué bendición, qué cosas, hermanos. Pero hay una cosa triste también, dependiendo de la interpretación de esta cláusula. Dice Juan, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Aquí hay dos posibles interpretaciones. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la lectura correcta. La primera interpretación aquí es que Juan se había topado con unos hermanos sueltos de la iglesia, a quien estaba escribiendo esta carta, y al haberse topado con estos hermanos, él se dio cuenta de que realmente habían pasado de muerte a vida. Era gente santificada, gente que amaba al Señor, era gente nacida del cielo, gente que olía al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Y ya que solamente vio un grupo de la iglesia, no la iglesia entera, dice, vi a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es la más pesimista. Y la segunda interpretación sería que Juan había conocido a bastantes hermanos de la iglesia y dentro de este grupo más grande, solamente algunos estaban andando en la verdad. Si esto fuera así, esto encaja muy bien con lo que vemos en muchas iglesias a nivel nacional e internacional. Cuando yo he predicado, no muchos años antes de venirme para acá en Almería, pero casi en todas las iglesias hay como dos grupos. Hay un grupo entregado al Señor, fogoso en las cosas de Dios, y luego otro grupo que como que anda estancado en las cosas del Espíritu. Anoche, de hecho, en la reunión de oración estuvimos hablando con los pastores Ramón y Javier sobre este mismo tema, ¿no? Dentro de la iglesia visible, como que siempre nos topamos con dos grupos. Un grupo fascinado con Jesucristo y su gloria, y otro grupo que simplemente está para, no sé, porque deciden congregarse. Y es así, hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta. Si el apóstol Juan fuera el pastor de General Luque Almería, ¿estaría contento o estaría triste con los frutos que está viendo en nuestra iglesia? En octubre escribí una carta para una iglesia en Irlanda. Y puse en la carta, el pastor la leyó a la iglesia, yo escribí una carta de gratitud y dando una breve exhortación, y cité Hebreos 13:17 en la carta, que dice que los miembros de la iglesia se sujeten a los pastores para que los pastores puedan orar por ellos con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y acabé la carta con una pregunta para la iglesia. Hermano, ¿eres una bendición para tu pastor o un estorbo? ¿Le das alegría o tristeza? Una vez más, Juan está aquí. Juan está predicando esta mañana en el púlpito. Juan es pastor de esta iglesia. Juan se alegraría con tus frutos y tu testimonio y tu santificación, o estaría más bien triste y quejándose. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo en esta mañana. Amados, pues, haríamos mal también en enfocar todo el asunto en el gozo del pastor. El pastor no es Dios. Lo que necesitamos hacer es temer a Dios, dar gloria a Dios, dar fruto para la alabanza a nuestro Dios. Así que, estás andando en fruto espiritual, estás andando en una vida santificada, estás entregado al Señor. Dios puede decir de ti que estás andando en la verdad conforme a su palabra. Si tú estás andando en fruto, sí, con tus caídas y tus luchas y tus peleas como todos, pero si te estás esforzando en las cosas del Espíritu Santo, estás dando alegría no solamente al pastor, sino al Señor Dios Todopoderoso. ¿Y acaso no es esta la meta de todas nuestras vidas como creyentes? Hacer que Dios esté feliz, alegrar el corazón de nuestro Dios. Hermano, anda en la verdad. Obedece a tu Dios, sé fructuoso en las cosas del Señor y ten por seguro que Dios se alegrará. Esto es lo que realmente cuenta, no es tan importante, eso es lo que realmente cuenta, no es tan importante el gozo del pastor. Ahora bien, segundo punto, hemos hablado en primer lugar sobre el gozo de Juan, explicamos que este gozo estaba fundamentado en el testimonio de los hermanos, que hacían las cosas bien, gente que estaba andando en santificación. Y ahora número 2, el amor. Versículo 5. Ahora te ruego, señora, está escribiendo en una iglesia local, creo yo, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bien, Juan entonces exhorta a la iglesia
exhorta a los hermanos a que se amen unos a otros, que se amen mutuamente. Bien, te ruego que nos amemos unos a otros. Juan es un hombre cariñoso. Juan es un hombre tierno, con un corazón dulce, un corazón amoroso. Se pone firme cuando tiene que ponerse firme. Pero su disposición hacia la iglesia es una de ternura, de cariño, de amor. Pero, como veremos más adelante en la carta y en otras cartas, cuando hace falta ponerse firme, lo hace. Aquí hay dos cosas difíciles de interpretar en el versículo 5, pero espero explicarlas ahora. Dos expresiones. Uno, el nuevo mandamiento. Y número dos, lo que hemos tenido desde el principio. Así que vamos a explicar estas expresiones brevemente. Uno, un nuevo mandamiento. Y dos, lo que hemos tenido desde el principio. Bien, el apóstol entonces explica que este mandato que está dando la iglesia no es un nuevo mandamiento. Y ahora voy a pedir, creo que lo tengo aquí en la pantalla. Voy a leer ahora Juan 13:34. Y algunos me vais a pensar que se trata de una contradicción. Juan 13:34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ok, espera un momento. Jesús dice entonces que el mandamiento nuevo es amaros unos a otros como yo también os he amado. Este mandamiento es nuevo. Pero vamos a Juan, y Juan, citando la misma escritura, dice, este mandamiento no es nuevo. Hermanos, la Biblia tiene contradicciones. ¿Cómo podemos resolver la tensión entre nuestro versículo, según Juan 1:5, y lo que Jesús dice en Juan 13:34? Juan aquí, a primera vista, se está oponiendo a la doctrina de Cristo. ¿Cómo resolver esto? Bueno, hay que entender que Jesús, cuando dijo esta frase, ¿en qué año más o menos dijo Jesús eso? Sí, el 30 más o menos, dependiendo, ¿no? de su muerte y resurrección, sí. En los años 30. Pero Juan está escribiendo este mandamiento, ¿cuándo? Los 80, los 90, ya han pasado 50, 60 años. Tú tienes un coche que compraste hace 60 años, aquel coche es nuevo o viejo. Es viejo, ya no es nuevo. No quiero ofender a nadie. Que nadie me pegue después de culto. Si tú tienes 60, 70 años, no eres joven. No, lo siento. No creas los anuncios, no eres joven, ¿no? Bien, 50, 60 años han pasado desde que Jesús enseñó el nuevo mandamiento. Pero Juan ahora está escribiendo con 60 años de tradición ahora cristiana y dice, ya el mandamiento no es nuevo, porque ya fue dado hace 60 años. Así podemos interpretar esta supuesta tensión entre Juan y Cristo. No hay ninguna contradicción aquí. Yo entiendo que sí, a primera vista parece ser una contradicción, pero no lo es. Así que el nuevo mandamiento es amarnos mutuamente. Ok, segunda expresión que habéis tenido desde el principio. ¿Qué significa esto? En Juan vamos a ver que esta expresión desde el principio puede tener uno de dos significados. Y siempre tenemos que interpretar esta expresión dentro de su contexto. Se utiliza de dos maneras. Desde el principio se puede interpretar o como una alusión al principio en el sentido absoluto de la palabra, el principio de todas las cosas. O podría también referirse al principio de la era cristiana, cuando comenzaron los últimos tiempos, con la encarnación, muerte, resurrección, ascensión y glorificación de Cristo. Puede referirse o al principio de todo o al principio de la época cristiana. Aquí tenéis dos pruebas. La primera prueba, la idea de que el principio alude al principio en el sentido absoluto. 1 de Juan 3:8, que luego más adelante lo vamos a estudiar, dice, el diablo peca desde el principio. Ok, pregunta para la iglesia. ¿Satanás solamente comenzó a pecar después de que Cristo resucitase? No, pecó desde el principio, porque ahí en el huerto del Edén ya está tentando a Adán y a Eva, a Eva concretamente, ¿no? Ya desde el principio, ahí tenemos una expresión en el sentido absoluto. Pero aquí tenéis otro pasaje que alude al principio de la era cristiana, también 1 de Juan, esta vez capítulo 2, versículo 24, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, las personas de 1 de Juan no estaban vivas en el principio.
Juan entonces está hablando de los hermanos en la iglesia que estaban vivos en la época cuando vino el Señor Jesucristo, la época de la recién nacida iglesia apostólica. Más adelante en 1 de Juan vamos a toparnos con muchos textos que hablan sobre desde principio, y por esta razón que os he explicado, las dos interpretaciones, algunas veces vamos a interpretar la expresión a la luz del principio de todo, otras veces vamos a interpretar la expresión a la luz del principio de la era cristiana. Esto ya depende de cada contexto. Ok, volviendo ahora al sermón. Hemos aprendido dos cosas ahora en el segundo punto. El mandamiento no es nuevo porque lleva 50 o 60 años en vigor. Por lo tanto, no es nuevo. Ya no es nuevo. Número 2, desde el principio, según el contexto, tiene uno de dos significados. O principio absoluto o principio de la era cristiana. Cada texto hay que interpretarlo en su contexto. Bien, ¿qué conlleva entonces este amor? ¿De qué se trata el amor aquí nombrado por Juan? Esta pregunta ahora nos va a llevar hacia uno de los ejes doctrinales de esta segunda carta. Creo que la semana pasada en la introducción os expliqué que en 2 de Juan hay dos grandes doctrinas defendidas. Doctrina número 1, el amor siempre produce obediencia a Dios. Sin lugar a dudas, esto no lo podemos negar. Y doctrina número 2, Jesucristo se encarnó. Jesucristo se hizo hombre. Estas son las dos grandes enseñanzas de esta carta. Así que con esta pregunta, amarnos unos a otros, estamos entrando ahora en el meollo, en el eje, en uno de los ejes de esta segunda carta. ¿Qué conlleva entonces el amarnos unos a otros? Para contestar esta pregunta hay que volver a la enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo y aprender de él. Porque Juan aprendió sobre el amor del Salvador Jesús, de su Maestro y de su Señor. Y bien, hemos visto también en nuestra iglesia hasta la fecha que también hay un tipo de amor falso, un amor que no es de Dios, un amor mundano. Entonces, ¿de qué se trata el verdadero amor? Juan 15:17 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La semana pasada aprendimos dos datos sobre el amor. Uno, el verdadero amor ama a toda la iglesia. No a un grupo selecto de la iglesia, no es un grupo de amiguitos, es una iglesia. Nos amamos todos mutuamente. Y número 2, también hemos visto que el amor se goza de la justicia. Dos cosas que aprendimos la semana pasada. El verdadero amor ama a todos y el verdadero amor se goza en la injusticia. Y ahora aprendemos aquí, en tercer lugar, que el amor da su vida. El amor da su vida por sus amigos. Jesús dice esto: el verdadero amor da su vida por el otro. Entonces, si tú de verdad amas a la iglesia y tú de verdad amas la justicia, tú estás dispuesto a dar tu vida por el bien del otro. Tú tienes que defender a Paco Gaitán, tú tienes que defender a Giovanni, a Juan Frank, a Nicolás. Tú tienes que defender a tus hermanos en la fe. Tienes que amar a tus hermanos en la fe, bendecir a tus hermanos, orar por tus hermanos, no permitir que nadie se meta con tus hermanos en la fe. Esto es amor verdadero. Si alguien se metiera con Trini, Paco Gaitán va a saltar. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con su esposa. Si alguien se mete con Agota, yo salto porque ella es el objeto de mi afecto. Ella es la amada de mi corazón. Y de la misma manera, si nos amamos como cuerpo de Cristo, nos defendemos unos a otros, oramos unos por otros, hacemos bien unos a otros. Así que tres grandes verdades sobre el amor verdadero. Vamos a seguir en 2 de Juan con más datos, pero hasta la fecha. 1, el amor verdadero ama a toda la iglesia, no un grupo selecto, toda la iglesia. Número 2, el verdadero amor se goza en la justicia. Y número 3, el amor da su vida por los demás. ¿Tienes esta clase de amor en ti? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por el bien de tu hermano en la fe? ¿Hay amor en tu alma hacia los demás o hay odio, rencor, falta de perdón, amargura, tal vez odio que puede estar presente en el corazón de un creyente que no está andando bien en el camino de la santificación? Querido hermano, recuerda siempre que Jesús murió por tus pecados en la cruz. Él derramó su sangre por ti. Y si una persona a ti te ha ofendido, tú tienes que perdonar a aquella persona, aunque nunca te pida perdón, porque tus pecados colocaron a Cristo en la cruz.
Ya que Dios ha tenido tanta misericordia de ti, ten misericordia de los demás. La semana pasada os comenté un testimonio mío de cuando era un creyente joven que peleaba mucho con la falta de perdón. Y yo le decía a un hombre, ¿no?, que yo no puedo perdonar a esa persona porque tú no sabes lo que a mí me ha hecho. Y él me decía, pero ¿qué has hecho tú a Cristo? ¿Qué han hecho tus pecados a Cristo? Y como hablaba con Sandra justo al acabar el culto el domingo pasado, muchas veces la falta de perdón es egoísmo. Porque la persona me hizo daño a mí. Se opuso a mí. Me criticó a mí. Yo. La raíz de la falta de perdón muchas veces es egoísmo. El amor a uno mismo. Hermano, no guardes rencor ni odio ni amargura en tu corazón en contra de nadie. Y ni siquiera incluso en contra de tus hermanos en la fe. Ama, perdona, ten misericordia de los demás. Piensa mucho en la cruz de Cristo. ¿Tienes problemas con el perdonar a los hermanos? Piensa mucho en la cruz. Recuerda que tú pusiste a Cristo en la cruz. Esto te ayudará, hará maravillas en tu vida de perdón. Así que, amados, que nos amemos unos a otros, que nos defendamos, que oremos unos por otros, que hagamos bienes a los demás, que nos fortalezcamos juntos en las cosas del Señor. Y ahora en tercer lugar, vamos a ver otra cosa sobre el verdadero amor apostólico. Entramos ahora en el tercer punto, versículo 6, y dice, y este es el amor, aquí está el título de la predicación, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como habéis oído desde el principio, desde la época cristiana, los últimos días. Bien. 1, el amor ama a todos. Dios. 2, el amor hace justicia. 3, el amor da su vida por lo demás. Y ahora número 4, el dato más importante del mensaje de hoy, clave para interpretar esta carta. El amor verdadero obedece a Dios. Vuelvo a la pregunta que hice tocante a Juan Fran antes. ¿Cómo sé yo que Juan Fran ama a Cristo? ¿Cómo? Porque obedece. No por sus lágrimas el domingo en el culto, sino por su obediencia. Sí, con sus luchas, con sus peleas, con sus metaduras de pata, pero hay santificación. Hay obediencia a la palabra del Señor. Ahí está el verdadero amor. El amor, entonces, según Juan, es andar según los mandamientos de Dios. Esta definición no tiene nada que ver con la doctrina de los libertinos, porque los predicadores, los falsos predicadores que vamos a estudiar más adelante, al oír esta frase, seguramente habrían dicho, Juan es un legalista. Juan es un fariseo. Amor equivale a obediencia. Este hombre no anda en la libertad del Espíritu Santo. ¿Ves? El falso creyente no es capaz de entender cómo el obedecer a Dios nos da gozo. El que es nacido de nuevo se alegra en obedecer a Dios. Canta, alaba a Dios por poder obedecerlo. Pero el que no es de Dios no entiende esto. Y ya que no quiere obedecer a Dios, interpreta las acciones de los que sí obedecen a Dios como actos de legalismo y fariseísmo. ¿Por qué? Porque su propio corazón es un corazón frío, cerrado y farisaico. Tenemos que tener cuidado, amados, con el vocablo amor en la iglesia cristiana del siglo XXI. Hemos estudiado varios eufemismos que utilizan los falsos maestros el año pasado. Cuando estuvimos predicando sobre Judas y Segunda de Pedro, estudiamos, por ejemplo, el tema libertad. Hoy día utilizan el término libertad como un pretexto para vivir en inmoralidad. No, pero yo tengo libertad en Cristo. Yo tengo libertad, pero no es la libertad de la Biblia. Porque la libertad que te da la Biblia te libra del pecado, te santifica. Luego también estudiamos otro eufemismo que utilizaba Coré cuando quería quitarle al pastor Moisés del puesto y su brazo derecho a Aarón. No, igualdad. Todo el pueblo es igual, sí, eso es cierto, pero las funciones son distintas. Coré utilizó un vocablo bíblico, pero lo torció. Hermano, no es suficiente con escuchar a un predicador hablar sobre libertad e igualdad. Hay que examinar lo que quiere decir por medio de dichos vocablos. Y luego también en Judas vimos otra palabra muy abusada, gracia. Los falsos maestros, según Judas, utilizan el término gracia para vivir en pecado. Si tú utilizas la gracia para vivir en pecado, tú no tienes la gracia de Dios. Lo que tienes es desgracia. No conoces la verdadera gracia. Y a mi humilde opinión,
El vocablo más abusado en nuestros días es Jesús. Todos hoy adoran a Jesús. Todos predican de Jesús, pero ¿es el Jesús bíblico? ¿Es el Jesús 100% Dios, 100% hombre, único mediador entre Dios y los hombres? El Jesús que nos llama hacia la santificación, que nos advierte acerca del castigo del fuego eterno. ¿Es este Jesús que se está predicando o es otro Jesús, fruto de la creatividad teológica del siglo XXI? Pero sin lugar a dudas, yo creo que el vocablo amor está entre las palabras más abusadas dentro de la iglesia del Señor en esos días. Hay un amor que no es de Dios. Hay un amor humanista, mundano, que no ama todo el pueblo de Dios, que no hace justicia, que no da su vida por los demás y no anda en obediencia a los mandamientos del Señor. En el contexto de estas tres cartas, 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, varios hermanos falsos habían salido de la iglesia apostólica por razones doctrinales. Ellos negaron que Jesús se hubiese encarnado y predicaban a un Jesús fantasma, un Jesús 100% espiritual. Y puesto que no estaban de acuerdo con Juan, con Pedro, con Pablo, se iban apartando de la verdadera iglesia del Señor y montaron un movimiento herético, sectario, procurando ganar adeptos de otras iglesias en su vecinidad. De ahí la necesidad de esta carta. Juan escribe para advertir a la iglesia a fin de que no reciban a dichos falsos maestros. Ahora bien, aquellos falsos maestros hablaban mucho del amor, amor, amor. Juan es un legalista. Necesitamos amor. Pero hermanos, este amor solamente era amor en nombre, no tenía contenido bíblico ni contenido cristiano. Era un amor, como decía John MacArthur la semana pasada, un mero sentimentalismo superficial, no amor nacido del Espíritu de Dios. Y aquellos falsos decían, bueno, ya que Dios es amor, puedo fornicar, puedo mentir, puedo engañar a mi jefe, puedo dar falso testimonio, puedo tomar cosas que no son mías, porque Dios es amor. Existe esta clase de enseñanza y mentalidad en nuestros días. Pero bien, ¿es Juan entonces un fariseo? ¿Es el apóstol Juan un impostor? ¿Es el apóstol Juan un hombre que no tiene la verdadera libertad del Espíritu Santo? Porque esto es lo que viene diciendo todos estos payasos, ¿no? Hermanos, cuando acusan a Juan de ser un fariseo, no se están metiendo con Juan. Se están metiendo con su maestro, el Señor Jesucristo. Os voy a citar 3 pasajes del Salvador Jesucristo para que veáis que Juan estaba enseñando en consonancia a las palabras de Cristo. Texto 1, Juan 14:15. Jesús está hablando, no el pastor ni Juan, aquí habla Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Legalista, fariseo, hermano, Jesucristo está hablando aquí. Si tú dices que el predicador que te dice amar a Dios es obedecer a Dios, si tú dices que el pastor es un fariseo, tú no te estás metiendo con el pastor, te estás metiendo con el Salvador Jesucristo. Ten mucho cuidado, estás jugando con fuego. Texto número 2, Juan 14:21, de los labios del bendito Salvador, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No todos me aman, ¿Cómo puedo yo saber si me aman o no? Porque me obedecen, porque hacen la voluntad de mi Padre. Texto número 3, Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. Hermanos, o Jesús es un fariseo y un legalista, o Jesús es la palabra de Dios que nos dice las cosas según la verdad. No es fariseísmo obedecer a Dios, es fariseísmo cumplir externamente con los mandamientos de Dios sin el corazón encendido. No es fariseísmo congregarte el domingo por la mañana como algunos quisiesen dar a entender. Es fariseísmo congregarte el domingo por la mañana sin un corazón de adoración. Pero congregarte el domingo es un mandato de la palabra de Dios. Orar por tus hermanos es un mandato de Dios. Escuchar la palabra predicada es un mandato de Dios. No es fariseísmo. Es una cuestión del corazón, del espíritu y del alma. Por lo tanto, amados, el apóstol Juan no es un fariseo, porque él está siguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo, si tú te atreves a decir que Jesucristo es un fariseo, ten cuidado. Yo tiemblo por tu alma. El seguidor de Cristo entiende
que el verdadero amor obedece al Señor. Y si no hay obediencia, no hay amor hacia Cristo. La persona que predica una doctrina de amor, amor cristiano, que no conlleva obediencia, pertenece a una escuela histórica llamada los antinomianos. El antinomianismo enseña que ya que el creyente es salvo únicamente por la imputación de la justicia de Cristo, no tiene por qué andar en santificación. No tiene por qué obedecer la ley moral de Dios. De ahí la palabra anti, contra, nomianismo, nomos, ley. Anti-ley, una secta herética condenada a lo largo de la historia de la iglesia. Pero Satanás siempre enseña esto. Satanás siempre se acerca para decirte y susurrarte, andar en obediencia a Dios es legalismo y fariseísmo. En el huerto del Edén, ¿qué decía Satanás a Eva? Eva, tu Dios es una rata, tu Dios es una cucaracha. Tu Dios no quiere que disfrutes de tu libertad cristiana. Tu Dios no te está permitiendo disfrutar de tu autonomía. Come del fruto, sé una diosa, cumple con tus sueños, amada Eva. Dios es un fariseo, Dios es un legalista. Dios solamente está interesado en tenerte como esclava y sierva. Eso es exactamente lo que te dicen ahí fuera en la calle. Tú eres un evangélico. Tú no te cuestas con otras mujeres, ¿no? Tú no puedes emborracharte. Tú estás viviendo atado. Eres un esclavo. Tienes que ser libre como nosotros, que nos acostamos con todas las mujeres y nos emborrachamos todos los fines de semana. Hermanos, eso no es libertad. Es libertad diabólica, satánica, que conduce a la esclavitud. Los que tenemos verdadera libertad andamos en santidad, en purificación, en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ten cuidado con este susurro satánico, cuando el diablo te dice obedecer a Dios equivale a fariseísmo. Mentira, mentira. Obedecer a Dios, según Juan y según Cristo, es amar a Dios. Si amas a Dios, obedecerás a Dios. No te lo dice el pastor, te lo dice el Señor Jesucristo. Ten cuidado. Este vocablo amor está siendo muy abusado en el nombre del antinomianismo en el siglo XXI. Ten cuidado, amado. Ten ánimo pues como peregrino en el Señor. Dios se fija en tu obediencia. Dios quiere que andes en santificación. Aléjate de aquellos que dicen que el creyente no tiene que andar en obediencia. Voy a compartir ahora dos citas. Una cita del siglo XIX, otra cita del siglo XX, de dos pastores que hablan sobre este tema que estoy ahora tocando. La primera cita, J. Ceril, dice: obedecer los mandamientos de Cristo es la mayor demostración de amor hacia Él. Esta es una lección de inmensa importancia y sobre la que es preciso insistir constantemente a los cristianos. La prueba de que somos cristianos verdaderos no es que hablemos de religión y lo hagamos con soltura y con acierto, sino que cumplamos constantemente la voluntad de Cristo y sigamos sus caminos. Las buenas intenciones no sirven de nada si no van acompañadas de actos. Pueden llegar a ser perniciosas para el alma al endurecer la conciencia. Las ideas pasivas que no se materializan en actos van insensibilizando y paralizando al corazón. La única demostración real de la gracia es vivir rectamente en santidad y hacer el bien. Donde quiera que esté el Espíritu Santo, siempre habrá una vida santa. Hermano, ¿tienes una vida santa? ¿Andas en santificación? ¿Hay señales de obediencia en ti? Pues has nacido de nuevo. Es la prueba de que el Espíritu de Dios de verdad mora en ti. Obedeces a Dios e incluso te da gusto andar en obediencia. La señal de que el Espíritu de Dios está en ti. Segunda cita ahora del siglo XX de Martin Lloyd Jones. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives? La prueba por la cual sabemos que somos de Cristo es: ¿guardamos sus mandamientos? Significa que siempre me preocupa vivir la vida cristiana tan plenamente como pueda, que mi gran objetivo es ser agradable a sus ojos, como dije antes. Sé lo que Dios quiere que yo haga. Lo encuentro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo tengo en los 10 mandamientos y en el Sermón del Monte, que se aplican a mí. Y tengo también toda la moral y la enseñanza ética del Nuevo Testamento. Estos son sus mandamientos y yo he de guardarlos. Y si puedes decir con toda honradez, dice Juan, que te preocupa mucho hacer esto, si puedes decir que te esfuerzas en hacerlo y que es tu ambición en la vida, puedes saber que estás en Él, puedes conocerle, porque tú estás andando como Él anduvo. Entonces, ¿cómo puedes tú saber que verdaderamente has nacido de Dios? No es que vivas una vida 100% inmaculada y sin pecado, no es así.
la respuesta reside en tu corazón. Tú deseas de todo corazón obedecer a Dios. Cuando pecas, te duele y te sientes mal hasta que no te hayas arrepentido y pedido perdón. No venimos buscando perfección, hermanos, pero sí buscamos un corazón con la disposición perfeccionada. Esta es otra cosa. Todos aquí somos un honesto. Pecamos, luchamos, tenemos dificultades con el pecado, pero dentro de los que somos nacidos de nuevo, los verdaderos creyentes, tenemos la disposición del corazón perfeccionada por el Espíritu. Y ahora cuando caemos nos duele. Es la señal de que somos nacidos de Dios. Una vida santa, no perfecta, pero sí una vida santificada. Así que, si tú de verdad amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Si tú amas a Dios, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, descansarás en el día de reposo, honrarás a tu padre y honrarás a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Si tú andas en amor hacia Dios, cumplirás con toda la ley moral de Dios. Y no solamente te conformarás con no matar a nadie, tampoco, según el Sermón del Monte, vas a guardar odio en tu corazón en contra de nadie. ¿Os acordáis en el Sermón del Monte? Jesús interpreta los 10 mandamientos de forma más profunda. Y dice, mira, no es tanto no matar a nadie, es no guardar odio en tu corazón. No es tanto meterte en la cama con tu vecina, es no codiciar a ninguna mujer con tus ojos. ¿Ves? Cristo va a la raíz, al corazón. El verdadero cristiano pues vive no solamente preocupándose por sus actos externos, sino por su actividad interna. Comenté a Ana el otro día en una conversación esta semana, ¿no? Y creo que hace unos meses en un sermón os lo dije. Cuando yo me convertí al Señor, claro, yo fui sacado de un mundo de fiestas, bebidas y fornicación. Cada 2, 3 palabras era una palabrota, un taco, ¿no? Y cuando me convertí al Señor, me preocupaba esto, ¿no? Que no me estuviera de nuevo borracho en discotecas, soltando tacos. Todas estas cosas externas me preocupaban. Tenía pesadillas, ¿no? Yo diciendo palabrotas en mis pesadillas. Pero conforme vas avanzando en la vida cristiana, son las actitudes del corazón. Son las intenciones del alma. Oh Señor, habré dicho esto mal a mi esposa. Señor, habré hecho daño a Encarna. Y de repente todas estas cosas, Señor, este pensamiento que me ha entrado, Señor, esta cosa que he pensado, te glorifica. Y de repente te encuentras razonando contigo mismo a partir de tu propio corazón. ¿Ves? Es del Espíritu Santo. Donde el legalista, el fariseo, solamente se mantiene contento en la esfera externa de la religión. Nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca he cometido adulterio. No se preocupa por la putrefacción de su corazón. Pero cuando tú eres regenerado y estás andando en la santificación, te preocupa tu alma. Te preocupa la perversidad de tu propio corazón. ¿Me entendéis, hermanos? ¿Acaso no es así en todas vuestras vidas? Es la señal de que el Espíritu de Dios está morando en vuestras vidas. Así que, amados, nosotros somos llamados a andar en los mandamientos y esta es la señal de que amamos a Dios. Quisiera, sin embargo, acabar el mensaje no con una exhortación ética, sino apuntando hacia el glorioso cumplimiento de todas las Escrituras. El Salvador Jesucristo, como bien decía el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:22, Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién más perfecto que Él? ¿Quién más inmaculado que el bendito Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo? El cual dice, Padre, el celo de tu casa me consume. El cual dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Tú, si eres hijo de Dios, tienes pecados, tienes luchas y vas a perder muchas batallas en el nuevo año. Yo sé que muchos pastores en 2020 proclaman grandes cosas y bendiciones tremendas, hermanos. Hay que ser realistas. Algunos de vosotros, muchos, todos, vamos a perder luchas en este año. Vamos a sufrir con nuestro pecado. Pero si tú estás en Cristo, te doy un tremendo consuelo. 1 de Juan 2:1. Tenemos un abogado llamado Jesucristo el justo. Y cuando llega Satanás para acusarnos a nosotros,
por nuestros pecados y metaduras de pata. Delante del trono celestial tenemos un sumo sacerdote, tenemos un justo, tenemos un abogado, el Salvador Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Así que cuando Satanás se acerca en este nuevo año, le llevamos a los pies de la cruz. Condéname, ay fui condenado yo. Ahí están todos mis pecados y iniquidades. Así que, amado hijo de Dios, sí, vas a perder batallas en el 2020, pero a tu lado está Jesucristo el justo, el todopoderoso Rey de gloria. Él te levantará, Él te llevará al arrepentimiento para que prosigas la meta hasta el día de la gloria de Dios. Así que qué consuelo para todos vosotros. Que esto no se quede hoy, hermanos, como un mensaje solamente ético. Hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer. Hermanos, hay que nacer de nuevo. Y si tenemos el Espíritu Santo, vamos a obedecer. Es natural, es espontáneo. Pero en esta caminata de santificación habrá meteduras de pata. Y gracias a Dios tenemos un Salvador que no solamente compró nuestra fe y arrepentimiento en la cruz, sino también nuestra santificación y glorificación. Amado, Cristo no te salvó para dejarte a medio camino. Si Cristo te compró, Él te va a guardar hasta el fin. Tú estás en el hueco de la mano de Jesucristo. ¿Quién hay más poderoso que Cristo? Nadie. Hermano, tú en esta mañana estás en las manos de omnipotencia. Gloria al Señor. Nadie te podrá arrebatar de sus santas manos. Hoy descansa pues en el Señor. Vas a pelear, vas a luchar, vas a llorar por tu pecado este año, pero Jesucristo el justo vela por ti. Él te levantará, confía en Él. Pero no puedo acabar sin dar una palabra de advertencia también. No todos los que estáis aquí sois de Cristo en esta mañana. No podéis identificaros con lo que he predicado de esta nueva naturaleza, el espíritu de amor en nosotros que nos impulsa y estimula a alabar a Dios en medio de la obediencia. Para ti la obediencia a Dios es pesada, es una cosa dura. No tienes el corazón tierno de carne y lo que a ti te espera es castigo eterno. Lo que te espera es maldición de parte de Dios. Tu peor enemigo en esta mañana no es Satanás. Tu peor enemigo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero, antes de que llegue el diluvio venidero y el juicio de Dios, hay rescate, hay perdón. Hay alguien que ha cumplido todas las exigencias de la ley de Dios por amor a ti. Y se llama Jesucristo. Hoy pues, si no estás en Él, si no estás casado con Él, con fe vital y un nuevo corazón nacido del Espíritu, clama a Cristo por el perdón de tus pecados. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Sálvame. Sé que soy podrido y malvado y vil y corrupto. Ten misericordia hoy. Y Cristo se deleita en abrir sus brazos a todos los pecadores arrepentidos. El que a mí viniere, no le echo fuera. Ven hoy, incrédulo, ven hoy, pecador, y abraza la justicia de Dios, el Salvador Jesucristo. Leamos el versículo por última vez, versículos 4 al 6. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El que ama obedece. Y este es el amor, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Hoy, a mi gran debilidad, he procurado hablar de tres cosas. La primera cosa, gozo. Empezamos viendo que Juan encuentra gozo en la obediencia de la iglesia. Cuando un pastor ve santificación en la iglesia local, se alegra. Derrama lágrimas de gratitud a Dios, porque ha nacido de Dios y no son asalariado. Número 2, hablamos del amor. Explicamos que este mandamiento no es nuevo, porque fue dado ya por Cristo en los años 30, más o menos. Y explicamos que el concepto de desde el principio alude o a la era cristiana o al principio de todas las cosas. Y recalcamos un dato nuevo en cuanto al verdadero amor. La semana pasada vimos que el amor ama a todos.
Y el amor hace la justicia. Y hoy hemos recalcado que el amor da su vida por los hermanos. Protege a los hermanos, ora por los hermanos, defiende los intereses de los hermanos, no destruye a los hermanos. Y en último lugar, el mandamiento. Hemos añadido otro dato más tocante al verdadero amor. Lo más importante, el amor obedece los mandamientos de Dios. No es legalismo obedecer los mandamientos. Un cristiano pues camina en obediencia a la ley moral, obedece los 10 mandamientos, obedece el sermón del monte, pero Satanás siempre nos va a decir que somos legalistas. Hemos explicado que el legalista es aquel que cumple externamente sin tener el corazón encendido en amor por el Señor. Así que hoy, sabiendo que como creyentes vamos a perder muchas batallas en esta caminata de la santificación, tenemos la buena noticia de Jesucristo el justo con nosotros, el cual nos defenderá hasta el fin. Y también para vosotros que no sois de Cristo en esta mañana, si hoy, por medio de la fe en su cruz y resurrección literal al tercer día, si miráis al Señor, invocando su nombre, podréis ser salvos, porque escrito está, todos aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Invocad al Señor, clamad al Señor y pedidle, ten misericordia de mí en Cristo. Amén. Oremos al Señor.